de Relaciones Nacionales e Internacionales de las universidades organizadoras les damos la bienvenida a la Semana Internacional Brasil 2020 en su versión virtual. El día de hoy tendremos una conferencia llamada Formación Profesional para el Desarrollo y Capacidades en Igualdad de Género con la conferencista invitada la doctora Isabel Solisco Gómez, quien tiene formación integral en trabajo social ya que tiene estudios desarrollados en la disciplina en niveles de pregrado, maestría y doctorado y postdoctorado en género y desarrollo. Actualmente es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá y dirige de la línea de investigación Conflicto Armado, Dinámica, Sociopolítica y Violencia en el área de investigación referente a estudios de familia, mientras participa activamente del Laboratorio Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Federal de Mato Grosso, en Brasil. La dinámica de hoy va a ser una conferencia dictada por la conferencista, seguido por una ronda de preguntas y respuestas que recolectaremos a través del chat. Agradecemos a todos su asistencia y su atención. Y sin más, bienvenida, doctora Isabel. Buenos días, ¿me escuchan bien? Espero que sí. Sí, señora. Bueno, quiero saludar la Semana Internacional, las 7 universidades organizadoras. Agradezco muchísimo la invitación. Obviamente puedo hablar en portuñol, considerando que es una semana brasileña, ya no me preocupo tanto si hay errores de español que pueda cometer. Quiero saludar a las estudiantes, los estudiantes, cada profesional que está participando hoy, que hizo el esfuerzo en un día sábado para asistir y para, bueno, que podamos conversar un poco sobre el género. Voy a hacer una charla muy genérica, muy exploratoria en el sentido de por qué es importante hablar de igualdad de género, por qué es importante como profesional de cualquier carrera, de cualquier rama social o que trabaje, bueno, profesionalmente, académicamente, pensar las capacidades en la igualdad de género. Entonces, espero que podamos conversar también bastante al final. Y bueno, entonces la charla se llama Formación Profesional para el Desarrollo de Capacidades en Igualdad de Género. Quiero empezar aclarando, vamos a conversar un poco, qué implica hablar de género, ¿no? ¿Qué es el género? Hablamos mucho, ahora es como si estuviera de moda hablar de género, pero a veces no sabemos a qué nos referimos, a veces pensamos que hablar de género es hablar sobre las mujeres, a veces pensamos que hablar de género es hablar sobre orientación sexual, y el género es mucho más que eso. El género es un concepto, ¿no? Ustedes que están en la universidad, están estudiando teorías, están estudiando paradigmas, corrientes de pensamiento, ustedes saben lo que es un concepto, lo que es una categoría teórica. El género es un concepto y el género explica las diferencias en las expectativas y en las obligaciones que la sociedad crea sobre las personas. Ese imaginario social que tenemos, esa expectativa, hasta esa obligación en el sentido de que yo espero algo del otro en función, obviamente, de su cuerpo, en función de cómo ha nacido, si ha nacido macho o hembra, y después cómo eso se construye en ser hombre y mujer. Si ustedes ven, yo señalo la palabra concepto y yo señalo la palabra personas, porque es sobre eso que vamos a hablar todo el tiempo, que es ser hombre y mujer y qué implica pensar en clave de personas, qué implica pensar en clave de sujeto, en clave de ser humano, más allá de solo pensar si soy hombre o si soy mujer o cómo me identifico en mi vida. Yo me imagino que todos ustedes ya escucharon hablar de la ideología de género. Y yo siempre pregunto, ¿quiénes tenemos miedo de la ideología de género? Yo pienso que muchas y muchos aquí tenemos miedo porque hay mucha campaña, hay mucha discusión de que el género va a destruir nuestras familias, de que la ideología de género quiere meterse con nuestras casas, con nuestros hijos, con la manera como nos relacionamos afectivamente, como nos relacionamos sexualmente. Y yo quería decirles que no debemos tener miedo, porque el género justamente no es una ideología, porque el género es un concepto que nos ayuda a comprender la vida en sociedad. Entonces, aquí si ustedes observan a la derecha, yo les puse un listado grandísimo de autores y de autoras que vienen estudiando, que tienen ya un acúmulo de experiencia científica acumulada sobre esa discusión de género. Y les pongo los nombres para que tomen notas de algunos
y no caigan en la trampa del saber científico, ¿no? A veces uno se presenta y dice, hay estudios científicos, dicen que, y inventan ahí cualquier cajeta. Y lo que no queremos es pensar en clave de discurso o pensar en clave de ideología. Queremos pensar en clave de un pensamiento científico, de un pensamiento social, acumulado, consolidado. Si ustedes ven, yo les cito ahí Henriette Safiotti, Miriam Pilar Grossi, Regina Facchini, Benedito Medrado, Luiz Melo, todos autores que son brasileños, considerando que estamos en la Semana Internacional de Brasil, pero también hay estudios acumulados sobre género por todo el mundo, Francia, Estados Unidos. El concepto se crea y se nombra en las primeras veces por Robert Stoller en Estados Unidos, que era un psiquiatra que estaba estudiando el comportamiento de niños y niñas en los colegios. Joan Scott es la autora inglesa más conocida junto con Gayle Rubin de Estados Unidos. Fueron las primeras a ser traducidas en todo el mundo hablando de género. Ahí en Colombia cito a Javier Pineda, que trabaja masculinidades, Madalena León, que fue una de las primeras a hablar sobre el tema en Colombia, Mara Viveros. Hay un acumulado de estudios y del pensamiento sobre el género para que nos acerquemos más allá de pensar el género como una ideología o como un problema, sino que lo comprendamos como esa noción que surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones culturales. Entonces, como sobre los cuerpos se construyen comportamientos, como sobre los cuerpos se entrenan formas de ser, formas de estar en el mundo, formas de desear el mundo, de desear las cosas en el mundo. Entonces, quiero reforzar esa noción de que el género es la organización social de la diferencia sexual. Como yo les decía, Joan Scott fue una de las primeras historiadoras a hablar y preguntarse dónde estaban las mujeres en la historia y preguntarse qué pasaba con esa división entre hombres y mujeres en la sociedad y por qué esas diferencias se transformaban en desigualdad. Creo que aquí es muy importante pensar que el género en sí podría no ser un problema. La idea de que la sociedad se organiza con algunos roles, con algunas expectativas sobre las personas, si eso funciona bien no sería un problema, ¿sí? Porque tendríamos que meternos con la cultura de cada territorio. Eso no es un problema. El género en sí mismo no necesariamente podría ser un problema, pero es un problema cuando esas diferencias en los cuerpos, esas diferencias entre ser macho, hembra o intersex, cuando esas diferencias se transforman en desigualdad. Entonces, lo que Joan Scott dice es, el género es la organización social de la diferencia sexual, es un elemento constitutivo de las relaciones sociales fundadas sobre esas diferencias que se perciben entre los sexos, pero también lo es el primer modo de dar significado a las relaciones de poder. Entonces, aquí ya estamos hablando de desigualdad, ya no estamos hablando de diferencias, sino que estamos hablando de desigualdades que son construidas socialmente en cada grupo social. Y ahí viene la española Rosa Cobia, ella dice, a lo largo de la historia, todas las sociedades se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos, convirtiendo esa diferencia en desigualdad social y política. Entonces, si ustedes ven a la derecha, ahí lo que yo señalo, que sobre los cuerpos se construyen comportamientos. Y si ustedes van a una tienda, es muy difícil comprar ropa para personas. Siempre estamos buscando ropa para chico, ropa para tico, para chico. Si pensamos un regalo, siempre que vamos a regalar algo a alguien, preguntamos si es niño o niña. Y todo eso tiene que ver no solo con diferencias, sino con desigualdades, como empezamos a dar unos lugares más especiales a unos que a otros. Entonces, es muy importante pensar que tenemos seres humanos con el aparato reproductor masculino, tenemos seres humanos con aparato reproductor femenino, y tenemos seres humanos con ambos aparatos reproductores. ¿Sí? Existe una población intersexual en el mundo que puede alcanzar hasta un 4% de la población mundial. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Luego nos desesperamos y queremos decir si es hombre o mujer, porque sobre la constitución del cuerpo construimos la noción de ser hombre y mujer. Y aquí quiero recomendarles para el fin de semana una película que está en Netflix que se llama No soy un hombre fácil. No sé si algunos de ustedes ya la vieron, porque justamente en esa película lo que nos muestra es esa construcción, como muchas prácticas y comportamientos de las personas que pensamos que hacen eso o porque es un hombre o porque es una mujer,
realmente lo hace porque aprendió y no porque nació con un chip en la cabeza que yo sé mejor lavar la loza o que yo sé manejar mejor o que yo soy mejor en ingeniería porque soy hombre y las mujeres son mejores en enfermería porque son cuidadoras y son mujeres. Como todo ese imaginario tiene que ver con la construcción del género de cada sociedad. Entonces les recomiendo la película, les recomiendo empezar a pensar el género y los estudios de género como esa posibilidad para comprender las desigualdades, para comprender las discriminaciones, para comprender las violencias que son oriundas de los comportamientos, de los roles y de las expectativas sociales que tenemos para hombres y mujeres en esta sociedad. Entonces, ahí les puse una línea del tiempo para que vean un consolidado del pensamiento de género en Latinoamérica. Entonces, hay un núcleo de estudios de género en una de las mayores universidades de Brasil, que es Unicamp, y el núcleo se funda en 1991. Entonces, no está de moda pensar género ahora. Llevamos más de 20 años pensando ese campo y esa categoría social. Luego viene el núcleo de identidades de género y subjetividades de la Universidad Federal de Santa Catarina en 92. También en 92 el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que antes era un programa PUEG en México, que está en la gran universidad mexicana que es la UNAM. Y luego en Colombia la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, que se funda en 1994. Entonces, hay un acúmulo de estudios, hay un acúmulo de pensamientos sobre el tema, más allá de pensar el tema como una ideología, como un problema, sino que la oportunidad que tenemos en la universidad es descubrir todo lo que se ha escrito, investigado y pensado sobre el tema para ayudarnos a comprender la vida en sociedad, para ayudarnos a comprender las discriminaciones, las desigualdades que ahorita les voy a compartir. Entonces, la gran pregunta, ¿quiénes debemos estudiar sobre género? Yo digo, todas las personas deberíamos estudiar sobre género. El género es una categoría transversal. Claro que si yo estudio trabajo social, psicología, sociología, enfermería, yo trabajo directamente con personas y yo digo, así ese es un estudio que debería estar en la carrera de sociales. Pero si yo soy ingeniera o ingeniero, o si yo trabajo con medio ambiente, yo también debo estudiar género, porque al fin el impacto ambiental que se causa y se genera en el medio es generado por las personas. Si yo estudio océanos, pero ¿quién es que más impacta los océanos sino los seres humanos? Entonces, y la manera como pensamos el océano, la manera como pensamos la vida, la manera como pensamos y organizamos la ciudad, todo eso tiene que ver con el imaginario, ¿no? Porque la cocina es tan pequeña, porque a veces los espacios sociales de la casa son grandes y las cocinas son súper pequeñas, porque no pensamos los espacios de la cocina como espacios importantes de producción de alimentos, de sociabilidad, todos se sientan y se toman un tinto. Hay muchos temas que podríamos pensar que tienen que ver con la división de la vida misma y la organización de la vida misma, que pasa por comprender esa construcción de género y lo que yo espero sobre hombres y mujeres. Entonces, yo diría, ¿por qué la formación profesional debe apropiarse del concepto de género como tema transversal? Simplemente porque habla de personas, simplemente porque el género nos ayuda a entender el comportamiento de las personas. Hay unos autores que dijeron, de todos los roles sociales, el de mayor trascendencia es el rol de género, por ser transversal a todos los demás y porque condiciona cualquiera de las formas sociales. Ser hombre o mujer en nuestra sociedad nos condiciona profundamente. Y cuando yo empiezo a pensar en clave de personas y preocuparme con los seres humanos y preocuparnos con el hecho de que somos personas, eso nos lleva a querer estudiar el género, eso nos lleva a querer comprender esas obligaciones, comprender esos roles y comprender la serie de desigualdades y de violencias que se originan de la obligatoriedad que está incorporada en los roles de género. Entonces, aquí yo les daba unos ejemplos ahorita, ¿no? ¿Por qué es transversal el concepto de género en la vida de las personas? Porque cuando una mujer dice, hola, estoy muy feliz, estoy embarazada, la primera cosa que alguien dice es que noticia maravillosa, ya sabes si es un niño o una niña. Ahí está el género. La preocupación, si es hombre o mujer, si es niño o niña, más allá de que van a ser un ser humano, eso nos muestra el género. Cuando
Cuando yo digo, tengo que comprar un regalo, el ejemplo que les daba, para una persona que cumple año el sábado, luego yo no me pregunto por la persona, yo pregunto, yo te acompaño, ¿es para un niño o para una niña? Nuestra centralidad siempre está en si es un hombre o si es una mujer. Y no sería un problema si ser hombre o mujer no nos pusiera en situaciones de bastante desigualdad en el mundo. Podría ser algo normal, pero realmente ser hombre o mujer, ser niño o niña, nos lleva a una serie de vivencias de discriminaciones, de desigualdades, ¿no? Cuando decimos a las niñas, pórtate bien, eres una niña, y la estimulamos a ser cada vez más sumisa, cada vez más tranquila, cada vez más a ser una persona que no contesta, que no hace preguntas. Y cuando yo digo a un niño, eres un hombre, no una gallina, mañana ve y pégale más duro. Cuando yo enseño a los niños a serem más violentos, a serem más agresivos, a no expresar sus emociones, todo eso tiene que ver con los roles de género que construimos en esta sociedad y termina dañando muchas veces la vida social. Entonces, lo que quiero decirles, todas las personas tienen género, ¿sí? No, el género no es el sinónimo de ser niña. Género es el concepto que nos explica las expectativas sobre hombres y mujeres en esa sociedad. Género es el concepto que explica lo femenino y lo masculino en esa sociedad. Pero si reconocemos que existe una sociedad patriarcal, vamos a reconocer las desigualdades que recaen sobre las mujeres. Entonces, si ustedes ven en esa gráfica, se dan cuenta que hay una disminución de la pobreza monetaria en Latinoamérica, no en Latinoamérica, no, perdón, en Colombia, ¿no? Ese es un dato del DANE que sale en un informe internacional, pero que revela la situación de las mujeres en Colombia. Y si bien la pobreza fue disminuyendo desde 2008 hasta 2017 en Colombia, la pobreza de las mujeres ha aumentado. Entonces, cuando yo veo eso, yo necesito empezar a comprender por qué. ¿Por qué las mujeres estamos en más condición de pobreza? ¿Por qué no conseguimos trabajo? ¿O por qué en el trabajo nos pagan menos? ¿O por qué no ascendemos a los altos puestos? ¿Por qué? Empecemos a preguntar por qué. Y ahí ese informe lo que va a decir es, durante más de 2 décadas, la garantía de derechos de las mujeres colombianas ha registrado importantes avances. Sin embargo, persiste la desigualdad. Entonces, ¿cómo puede que yo llegue en 2021 y aún tenga una sociedad con tanta violencia sexual, una sociedad con feminicidios, una sociedad con más pobreza para las mujeres? ¿Qué está pasando si yo tengo como sociedad los medios para que las personas vivan mejor? ¿Por qué determinados grupos sociales, y en el caso de ese grupo, el grupo de las mujeres, vive en peores condiciones? Esa es una pregunta que los estudios de género me ayudan a contestar, porque empezamos a mirar las raíces del problema. Como les decía que todas las personas tenemos género, como el género es para todos y para todas, también hay consecuencias negativas para los hombres frente a la masculinidad hegemónica. ¿Cuál es la masculinidad hegemónica? Esa masculinidad que es la más común, ese modelo de ser hombre que es el más común. No significa que no existan otras formas de ser hombre, así como no significa que todas las mujeres nos guste el rosado, los tacones y que todas soñemos con matrimonio. No todas las mujeres somos así, pero ¿cuál es la feminidad hegemónica? Es esa feminidad de querer ser madre, de querer casarse, de querer utilizar rosado y tacones. Entonces, esos modelos hegemónicos, esos modelos que son más comunes, nos generan mucho problema en la vida. Y la masculinidad hegemónica genera tanto problema que fue llamada masculinidad tóxica. ¿Por qué? Porque genera a los hombres más violencia en la primera infancia. Los estudios sobre violencia y maltrato infantil muestran que los niños varones sufren más violencia en los primeros años de vida. Las niñas sufren menos violencia en los primeros años de vida, hasta 6 años, hasta 9 años principalmente, porque las vemos como una princesa, como algo que debemos cuidar, como una muñequita que debemos proteger, pero está mal para los niños, que yo los vea como más fuertes, como aquellos que no necesitan protección y los golpee más en la primera infancia. Bueno, está mal golpear niños y niñas, pero que yo golpee más a los niños esperando que ellos sean fuertes y que ellos resistan más, está bastante mal, ¿no? Los estudios del Ministerio de Educación muestran que hay más deserción escolar para los niños. Los niños salen a más temprana edad de la escuela porque tienen que trabajar, porque tienen que apoyar a la familia, porque a veces no ven que van a tener una ascensión social con la escolaridad, entonces ya que tienen que trabajar, salen del colegio, pierden el derecho a la educación,
hay mucho más represión de las emociones sobre los niños, ¿no? Para que no lloren, para que no digan que están tristes, para que no vivencien también la alegría de manera eufórica, porque si no parecen una nena. Y hay más actitudes autodestructivas entre precisamente adolescentes, jóvenes y hombres adultos, porque no se cuidan, porque fuman más, porque toman más, porque manejan de manera más agresiva. Hay un conjunto de elementos que no vamos a discutir aquí, porque quiero hablar un poco de la igualdad de género frente a lo que necesitamos aún mejorar en la situación de las mujeres, pero eso no significa, cuando hablamos de desigualdad de género, que los hombres no tengan consecuencias negativas. Sí, yo no diría que los hombres sufren violencia de género, pero sufren un conjunto de consecuencias muy, muy negativas por el ejercicio de esa construcción de género sobre la masculinidad, sobre la manera como pensamos que debería ser un hombre en la sociedad. Esa manera que pensamos genera, esa manera tradicional, genera mucho sufrimiento para niños, para hombres en todas las edades. Ahora, cuando los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en su punto 5, hablan de la igualdad de género, están preocupados con la situación de las mujeres. Porque si bien, como les decía, los hombres sufren consecuencias negativas, y eso los estudios de género y de masculinidades han dado cuenta de revelar, sobre las mujeres recaen unas violencias, unas desigualdades muy, muy profundas. Y eso no tiene que ver con querer hacer una guerra de quién sufre más, de ay, pobrecita de mí que soy mujer y estoy sufriendo. No, eso tiene que ver con unos elementos concretos de la realidad social que necesitamos poner atención para entender cómo podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de desigualdad de género y de la situación de las mujeres, una de las cosas más no puedo decir grave, pero una de las cosas importantes que nos llama la atención es la falta de representatividad política de las mujeres. No puede ser que en una sociedad vivamos, tengamos más o menos la misma distribución de hombres y mujeres, ¿no? Cuando ustedes miran las pirámides sociales, hay casi la misma cantidad de hombres y mujeres en el mundo. En algunas ciudades hay algunas diferencias por temas de la guerra, por temas de migración, pero en general, hombres y mujeres componemos 50, 49, 51% de la población. Somos la misma cantidad, no hay más hombres o más mujeres en el mundo. Pero cuando miramos la representación política, en Colombia para ese año, solo un 21% de los congresistas son mujeres. Eso es grave. No porque las mujeres somos mejores y deberíamos estar en el Congreso, pero porque somos la mitad de la población y deberíamos estar representadas. El hecho de ser hombre o mujer no nos hace mejores políticos o políticas, pero hace con que estemos representadas. ¿Sí? Y ahí obviamente vamos a decidir el partido, vamos a decidir en quién votar. Yo no debo votar en alguien solo porque es mujer. No debo votar en alguien solo porque ella representa una causa, la causa de las mujeres. Pero yo no debo dejar de votar en alguien porque es mujer, porque pienso que ella no va a dar cuenta, ¿sí? Porque no va a tener tiempo, porque está ocupada con sus hijos. Es como, ser mujer no me garantiza ser una buena política, pero ser mujer no puede excluirme de entrar en la política. No sé si queda claro. Al fin conversamos un poco a ver si quedó claro todo eso que les estoy planteando. Entonces, primero empezamos con la representación política, pero hay un listado gigante de elementos que podríamos plantear sobre qué implica ser niño, qué implica ser mujer en esa sociedad que nos construye con roles tradicionales de género. La UNICEF va a decir 25 años de progreso desigual. A pesar de los avances en la educación, el mundo sigue siendo un lugar violento y con un alto grado de discriminación para las niñas. Si ustedes ven el informe de ONU Mujeres que les mostraba anteriormente, dicen, a pesar de los avances, las mujeres siguen en situación de pobreza. Entonces, algo está pasando. Significa que no vamos bien, porque estamos diciendo que las cosas van mejores para la infancia, pero las niñas aún sufren más. Estamos diciendo que la sociedad está dejando de ser tan pobre y está utilizando mejor sus recursos, pero para las mujeres eso no aplica. Entonces algo está pasando, porque no está bueno ni para las niñas ni para las mujeres a pesar de los avances. El mismo informe de UNICEF sigue contándonos, el hecho de nacer niña o niño determina las oportunidades de una persona para tener acceso a salud, educación y protección. Entonces, hay algo mal aquí, porque no estamos pensando en lo que les planteaba en clave de persona. No estamos pensando en clave de seres humanos que necesitan acceso a salud, educación y protección.
seguimos organizando la sociedad de una manera que si yo nazco niña, yo tengo menos acceso a salud, menos protección y menos educación. Bueno, educación no aplica tanto para Colombia, son algunas otras partes del mundo en que las niñas no tienen acceso a educación, ¿no? Aquí hay un dato de Save the Children que dice 62 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a educación. Eso no aplica para Colombia, pero es una situación global. Y hay una otra afirmación de otra organización internacional que dice, a los 6 años de edad, muchas niñas creen que son menos inteligentes que los niños. Eso aplica para Colombia. Puede que no tengamos problema en la escolaridad de las niñas en nuestro país, tampoco en Brasil, no es que las niñas no vayan al colegio, pero ¿cómo enseñamos a esas niñas a comportarse? ¿Por qué no les enseñamos que son fuertes en matemáticas, que son buenas para ser ingenieras? Está bien que seamos enfermeras y trabajadoras sociales, yo soy trabajadora social, es un problema con las profesiones de cuidado, de los derechos sociales, pero ¿por qué fragmentamos y no posibilitamos el ejercicio múltiple de todas las potencialidades de un ser humano, diciendo, todos ustedes pueden, niños y niñas pueden? Porque en determinado momento empezamos a decir, creo que las niñas no son buenas en algunas cosas. Creo que por ser chica, usted no eres tan buena para algo. Y ahí quería compartirles un video, espero que funcione, porque ese video muestra justamente eso que les estoy planteando. Es una publicidad. Okay, so I'm going to just give you some apps to do. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Tell me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. ¿Ustedes no ven el video? Se pausa, doctora Isabel. Ah, pero se veía. Sí, solo que no se escucha el audio muy bien. Ah, ok. Pero se ve los subtítulos, ¿sí? Sí, señora. Listo, gracias. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? Run fast as you can. Do you think it was insulted? No. Yeah, insulted is good. Is like a girl a good thing? I don't know what it is. A bad thing, but I don't think it's a bad thing. Sounds like you're trying to ruin me. So when they're in that vulnerable time, you're 10 or 12, how do you think it affects them? Somebody uses like a girl as an insult. I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already kind of keeping themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, kick like a girl? Keep doing it. Somebody else says that running like a girl or kicking like a girl, or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing. That's their problem because if you're still scoring and you're still getting the ball, and you're still being first, you're doing it right, no matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should do. So I'm going to do that. That's what they say. If I asked you to run like a girl now, I would run like myself. I can't run like a girl also.
Entonces, ese video es muy interesante porque muestra justamente esa discriminación, ¿no? Cuando decir a alguien que hacer algo como niña es algo malo. Cuando cuando empieza a aparecer que las niñas son frágiles, que las niñas no corren, que las niñas no pueden lograr, y es un poco eso lo que les decía antes con el informe de la Organización Internacional, que decía que las niñas pensaban a los 6 años que eran menos inteligentes que los niños, ¿no? Porque enseñamos niños y niñas a que sus potencialidades no son las mismas por serem seres humanos. Y desde la niñez, desde la infancia más temprana, empiezan las desigualdades de género, ¿sí? No las diferencias por los cuerpos, no porque las niñas después en adolescencia entran en su ciclo, no porque las hormonas sean diferentes, no estamos hablando de las diferencias, no estamos negando las diferencias en los cuerpos. Lo que estamos hablando es cómo se entrenan esos cuerpos para hacer cosas distintas y ponemos esas cosas distintas en los lugares desiguales. Entonces, sabemos que el trabajo doméstico, por ejemplo, es un trabajo importante, ¿sí? Porque nadie va a estar en la casa sin que se le lave la ropa, todos necesitamos que se cocine la comida, todos necesitamos tener un baño limpio, todos necesitamos que el hogar esté mínimamente limpio para vivir. Pero si es un trabajo que todos necesitamos, porque solo las mujeres lo hacen, ¿no? Porque en la mayoría las mujeres lo hacen. Y porque desde niña empezamos a decir a la chica que necesita ella hacer el trabajo de la casa. Hay un estudio de la OIT que muestra que el trabajo infantil para Bogotá y Bucaramanga mayoritariamente es hecho por niñas y ese trabajo doméstico muchas veces está recargado de explotación. No es el trabajo que pedimos el apoyo de nuestra hija en la casa, de nuestra hermanita, sino que ya es el apoyo que yo ofrezco a otra familia para que mi niña vaya a trabajar en su casa, ¿no? Que muchas veces pasa obviamente por las necesidades sociales, pero hay una carga sobre las niñas con el trabajo doméstico. Sé que esa cita está larga, pero quiero leerlas porque dice de algo muy, muy cotidiano para nosotras y está en ese mismo informe de la OIT. El imaginario dominante, según el cual el trabajo doméstico es suave y especialmente apropiado para niñas, aparece fuertemente en los 3 países de la investigación, Colombia, Paraguay y Perú. Las niñas reciben un fuerte entrenamiento como ayudantes de sus madres. El trabajo estereotipado como de mujeres les supuestamente interesa, las jala y les trae premios y halagos. Están haciendo lo que deben, interesándose en lo que deben. En su casa reciben felicitaciones y propinas por convertirse tempranamente en buenas cocineras, buenas para lavar y planchar, buenas en una o otro oficio doméstico. Y aquí quiero que ustedes pongan atención en esa palabra, reciben un fuerte entrenamiento, porque las niñas no nacemos y las mujeres no nacimos gustando lavar la loza, sabiendo cambiar un pañal, sabiendo planchar una ropa, sino que eso es un proceso de entrenamiento, ¿sí? Por eso decimos que el género es una construcción social, porque no es que nacimos así. Si yo puedo nacer con un aparato reproductor femenino, si yo puedo nacer con la capacidad de embarazarme y de lactar, pero yo no nazco con la capacidad de tener que cocinar para toda la familia durante la vida porque me embaracé y porque lacté. ¿Sí? Ese periodo específico del embarazo y de la lactancia no debería ser una extensión para cocinar gratuitamente toda la vida cuando todos de la casa necesitan comer. El hecho de que yo me embarace no significa que toda la vida yo tenga que cambiar pañales, lavar la ropa y ordenar la ropa de todos de la casa. Esa asociación entre la biología y lo que es cultural está generando problemas, ¿sí? Genera sobrecarga, genera discriminación, porque entonces yo pienso justamente eso, no voy a contratar una mujer porque se me va a fallar cuando necesita ir a la cita en la escuela del hijo, porque si el hijo enferma, entonces es la mujer que va a cuidar, mejor contrato un hombre y no tengo problema con nada de eso. Es así que pensamos en la sociedad. Y eso es transformar diferencias en desigualdades. Nadie está diciendo que somos iguales hombres y mujeres, pero como yo organizo la sociedad en esas diferencias y transformo en desigualdad es un problema. Entonces, lo que nos dice el DAN, que las mujeres trabajan 3 horas y 49 minutos más que los hombres en la casa, en el trabajo no remunerado, en el hogar. ¿Qué significa eso? Que alguien de la casa está más cansado,
que alguien se está despertando más temprano o se está acostando más tarde, porque trabaja casi 4 horas más. Isso como um promédio, não? Obviamente não passa em todas as casas, pero em algumas casas, obviamente, as mulheres vão trabalhar muito mais. Obviamente, em algumas casas, os homens não vão ocupar sequer essas 3 horas e 25 minutos que calcula o dano. Pero aqui significa que há uma relação entre entrenar as niñas desde temprano para que ajudem em las tareas de hogar e luego se transformem em las amas de casa e luego se transformem em las mujeres mais cansadas, mais agotadas, com mais índices, indicadores de depressão e de agotamento, ¿sí? Y entonces van a decir, tú estás loca, tú estás histérica, tú te quejas todo el tiempo, pero si alguien está quejando, escuchemos las quejas. Si los hombres están quejando, miremos por qué están quejando. Y si las mujeres están quejando, miremos por qué. Y aquí en ese caso, vemos que hay alguien que está bastante cansada, que hay alguien que está bastante agotada, porque simplemente no puede descansar, porque trabajando afuera de la casa o sin trabajar, tiene muchas horas haciendo trabajo doméstico. Y ahí eso tiene que ver, si ustedes ven, es como un hilo. Son muchos temas y podríamos hacer una charla solo sobre trabajo doméstico, solo sobre violencia, solo sobre desempleo, solo sobre muchas cosas que implican el género, pero estoy haciendo un barrido general para que miremos que es una cadena. Entonces, trabajo doméstico infantil, trabajo doméstico para las mujeres adultas y luego una tasa de desempleo muy grande para las mujeres. Las mujeres están en el tope, las jóvenes del desempleo, luego todas las mujeres, siempre con indicadores más altos de desempleo que los hombres. Si ustedes ven la participación laboral de las mujeres es mucho más baja en Colombia que la de los hombres. Los hombres tienen más acceso al mercado de trabajo y es literalmente porque estamos las mujeres ocupadas con el trabajo de la casa que no es remunerado, ¿sí? Y cuando logramos trabajo hay una brecha salarial que se calcula en 11%, casi 12%, teniendo menos ingreso para los mismos trabajos o para trabajos diferentes, pero todavía cuando ya es difícil conseguir trabajo y cuando trabajamos ganamos menos y trabajamos en la casa. Entonces es una situación que tiene que ver con la construcción social del género y entonces cuando los objetivos del milenio dicen necesitamos construir igualdad de género, es de eso que están hablando, ¿sí? De esas desigualdades que no pueden permanecer. El tema de la violencia, bueno, realmente el tema de la violencia es mi campo de trabajo, es lo que dedico mi trabajo y mis investigaciones, y es algo brutal, ¿no? Si miramos violencia sexual en la infancia, no estamos hablando de las chicas que salen en la noche, que nos gusta acusar de que ellas estaban borrachas y que no fueron violadas, fueron que ellas quisieran, no estamos hablando de eso, aunque ese es un problema gravísimo, porque las chicas nunca son las culpables por sufrir violencia sexual, ninguna mujer es culpable por sufrir violencia sexual, pero estamos hablando de un grupo poblacional que siquiera podemos inventarnos estas excusas. Estamos hablando de violencia sexual contra niñas que son violadas en sus propias casas. Hay un aumento de la violencia física en la adolescencia. Les voy a mostrar una gráfica que muestra justamente cómo los niños sufren más violencia en la primera infancia, niños varones, como las niñas al cumplir 10, 9, 10, 11 años empiezan a sufrir más violencia. ¿Por qué? Muy posiblemente porque es ese imaginario de que ahora como mujer yo ya la tengo como un sujeto que puedo agredir. Si yo agrido mujeres adultas, entonces en esa transición de la infancia a la adolescencia, que yo empiezo a agredir a las niñas para que ocupen ese lugar del sujeto que puede ser golpeado, ese cuerpo que puede ser maltratado, cuando desde su infancia también fue un cuerpo que podría ser accesado, ¿no? Hay más violencia en la pareja en todas las modalidades física, sexual, psicológica y económica contra las mujeres y al fin ser mujer termina cuestando la vida cuando vemos casos de feminicidios muy, muy corrientes, ¿no? Entonces, quisiera que ustedes revisasen esa revista Forenses. Ustedes quedarían aterrados, los que ya lo conocen, los que estudian y trabajan con el problema de la violencia saben el nivel de la violencia que pasa en el hogar, el nivel de la violencia que alcanza a las niñas. 84% de los casos de violencia sexual contra mujeres se dan entre 0 y 14 años. ¿Sí? No estamos hablando de adultas, estamos hablando de niñas. Y aquí la gráfica que les mostraba, que muestra ese cruce.
¿sí? Donde empieza a subir la violencia contra la mujer cuando ella cumple 9, 10 años. Y ahí está ese sujeto que yo pienso que puede ser golpeado y maltratado. Es impresionante. Y ahora no es sorpresa para nadie, todos estamos escuchando las noticias recurrentes que con el confinamiento, con las cuarentenas, aumentó la violencia de género contra las mujeres. Entonces, si ustedes revisan la revista Forenses o si ustedes miran los observatorios, van a darse cuenta de la incidencia muy, muy fuerte de la violencia contra las mujeres en la casa. Si ustedes me preguntan, Isabel, pero los hombres sufren mucha violencia en la calle, ¿sí? Los problemas de las pandillas, los problemas de la guerra, del conflicto, la violencia que sufren, eso es un problema social grave. Yo voy a decir, sí, es un problema social gravísimo que los hombres sean, por ejemplo, los que más sufren homicidios, ¿no? Cuando uno mira los homicidios, ¿quién más muere? Asesinado, hombres, no son las mujeres. Y eso es un problema de género. ¿Por qué los hombres están más asociados a la guerra y a la violencia urbana? Ahora, cuando miramos quién sufre más violencia en la casa, miramos que es las mujeres. Y es desproporcional, porque la calle suponemos que es un espacio más inseguro que la casa. Y para las mujeres, la casa, que debería ser un espacio de afecto, de protección, se transforma en un espacio de guerra y de violencia. Entonces, son problemas sociales diferentes, ¿sí? No significa que uno es más grave que el otro, pero significa que en el espacio de la propia casa, donde sería el más seguro de la vida, no es seguro para mitad de la población, para las mujeres. Entonces, para terminar, ya cumplí mis 40 minutos, ustedes ya deben estar cansados. Yo quería decirles que cuando hablamos de igualdad de género, si ustedes revisan las políticas públicas, todas van a hablar de la importancia de construir un proceso de empoderamiento que genere autonomía, ¿no? Todas las políticas deben ir encaminadas a esa construcción de una autonomía con condiciones. ¿Y qué es la autonomía? Es esa posibilidad de tener acceso a oportunidades. Es que yo no sea excluida de nada porque por el simple hecho de ser mujer. Pero también tiene que ver, yo solo genero autonomía cuando yo trabajo el problema de la división del trabajo doméstico, que está una división muy mal hecha, ¿no? Casi que no se divide entre hombres y mujeres. Cuando yo pienso autonomía, yo necesito condiciones de política pública para la salud sexual y reproductiva. Obviamente, las mujeres tienen elementos específicos para su salud y para sus derechos sexuales y reproductivos, y tengo que trabajar planeación, planificación familiar, tengo que trabajar ejercicio libre de sexualidad, tengo que discutir aborto, tengo que discutir temas que no nos gustan, que digamos, ay, no quiero hablar de eso, pero tenemos que discutir, tenemos que empezar a pensar en clave de salud pública. Y solo puedo generar autonomía en pensar en igualdad de género cuando, para la situación de las mujeres, cuando contempla una vida libre de violencia. Nadie es autónomo, nadie puede decir yo soy empoderada, si siguen agrediéndome, si siguen maltratándome, si siguen discriminando. Y eso porque no tocamos aquí el tema de la orientación sexual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ser lesbiana, todo lo que tiene que ver con ser gay, con la población trans, que significa la transsexualidad, la transgeneridad, eso es un tema de otra charla. Aquí estamos hablando de las mujeres, en general suponemos que son heterosexuales, pero hay muchos elementos que cuando uno empieza a estudiar debe tener en cuenta. Voy a terminar, prometo. Entonces, aquí todo eso que les planteo debe ser la base para la construcción de la política pública, teniendo el género como transversal. No es solo, ay, vamos a hacer una cuota para las mujeres, vamos a hacer una acción puntual, vamos en el Día de la No Violencia a hablar de no violencia. No, es algo transversal, es algo que tiene que ser en todas las políticas, en todos los momentos, no en acciones específicas, sin recursos puntuales. Entonces, termino con esas imágenes, ¿no? Hablando de una perspectiva de igualdad de género que posibilite seres humanos libres y autónomos. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Isabel. Hay mil ejemplos que podemos comenzar a hablar para dimensionar lo gigantesco que es este problema de igualdad de género y de identidad de género y la construcción social que conlleva todo este espacio para hablar de cómo las niñas son mucho menos preciadas en términos generales, cómo los niños tienen que ser los más fuertes, como por ejemplo en estos días yo veía un documental que hablaba de que hay 300 millones de mujeres en la India que no tienen acceso a un baño y que muchas de ellas, justamente por no tener acceso a un baño, esa población y esa probabilidad de ser violadas mientras van a hacer una necesidad física.
Así como hay muchísimas niñas aquí en Latinoamérica que todavía a día de hoy por tradiciones culturales son cambiadas por sus familiares para tener un beneficio y muchísimos casos más que podríamos explorar en este tipo de espacios que de verdad garantizan que nuestra población esté siendo educada en lo que estamos haciendo para enseñar qué es igualdad de género, qué es identidad de género y qué estamos aportando desde la academia a la identidad de género. En ese sentido, y con todo esto que estamos hablando, les doy el espacio a todas las personas que están con nosotros ahora. Son 125 personas que creería que cada una podría hacer un aporte muy valioso a lo que estamos hablando. En estos momentos nuestro chat y nuestro espacio de preguntas y respuestas está abierto para que nos puedan hacer algún comentario o si quieren hacer una pregunta a nuestra conferencista del día de hoy. Mientras comenzamos este espacio de preguntas, yo le tengo una pregunta puntualmente. Desde la academia, ¿qué espacios cree que, además de este tipo de charlas y conferencias, qué cree que deberíamos generar para que tanto nuestros estudiantes como docentes y la parte administrativa pueda pensar que la igualdad de género es una realidad que no podemos dejar a un lado? Gracias, Juliet. Yo creo que son muchos aspectos. La institución, la universidad como una institución, es fundamental que construya una política para la igualdad de género. Muchos países, por ejemplo, como Canadá, Francia, Suiza, que no son mejores que nosotros, ¿no? De manera ninguna, pero como producto de sus políticas sociales han construido en los espacios de la universidad políticas para la igualdad de género. Entonces, construyen una política con varias directrices, que abarcan varios temas, como por ejemplo la igualdad salarial, como la prevención del acoso contra las estudiantes y contra las propias funcionarias, profesoras administrativas, promueve, ahí sí, charlas de formación, contempla en su política una serie de elementos que garanticen en la institución la igualdad de género. Pienso que los dos temas principales tienen que ver con igualdad salarial y el tema del acceso a los puestos de dirección y el tema del acoso, que son los dos grandes problemas en las universidades. Y ya como producción de conocimiento, yo diría, las materias son fundamentales, crear asignaturas, crear en los currículos el tema de género, no solo como transversal, porque es algo que yo como docente tengo que trabajar en el salón de clases, no haciendo chistes machistas, no respetando la población con orientación sexual diversa, con identidad de género, respetando la identidad de género. Hay muchos estudiantes pasando por un proceso de transexualización o transgenerización. Yo tengo que respetarlo. Si yo conocía a un estudiante que se llamaba Juan y ahora me dice que es María, yo tengo que respetar ese proceso. ¿Sí? Entonces, hay cosas que yo puedo hacer en la práctica cotidiana, pero también como materia, como asignatura, ofreciendo no solo electivas, que yo incorpore en lo currículo materias que hablen de género, de sexualidad y que tenga que ver con la... Porque cuando yo empiezo a estudiar, entonces los estudiantes empiezan a indagar sobre el tema, empiezan a hacer sus tesis, empiezan a participar en un diplomado, entonces yo pienso que hay medidas de política pública no, de política institucional que la universidad puede tomar, pero hay medidas de formación que yo puedo tomar como iniciativa de producción de conocimiento. Por supuesto, muchísimas gracias, doctora Isabel. Ahora, desde la Universidad del SINU, la profesora Belkis Bonilla quiere hacer un comentario, entonces voy a darle el espacio para que pueda abrir su micrófono y pueda decirnos su aporte. Adelante, profesora Belkis. Profesora Belkis. Muchas gracias, buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Hay una idea que me ha estado rondando desde hace algún tiempo y es que normalmente se ha dicho que, bueno, las mujeres tenemos la culpa de ser abusadas por la forma en que vestimos. Y decir algo así es tanto como señalar que finalmente los diseñadores que hacen la ropa son los que promueven esto. Si escuchamos ambas ideas son totalmente tontas, creo yo, porque finalmente él no diseña algo
para que se cometa un delito y nosotras no vestimos para que nos abusen. Entonces, yo creo que es una tarea de casa. Desde el momento en el que nosotros enseñamos a nuestros hijos a lavar la loza, a hacer el aseo, les estamos dando herramientas para que como ser humano sobrevivan. No es que tú lo tienes que hacer porque eres mujer y tú no porque eres hombre. Debemos enseñarles a soñar como hombres y como mujeres, a decirle a ambos que pueden llegar a donde quieran llegar. Me encanta la imagen que están proyectando esa niña con una capa, porque fíjense, o sea, incluso la idea de la, y con todo respeto, la idea de la mujer maravilla es sexualizada. Entonces, miren que una pequeña, una chica, tiene todas las habilidades que puede también tener un superhéroe. Eso es lo que tenemos que venderle nosotros a nuestros hijos y hacérselos creer. Y yo creo que a partir de esa enseñanza del día a día, desde muy niños, con una constancia todos los días, yo creo que nosotros vamos a ser personas diferentes. En estos momentos incluso hay un plus que puede decirse que tienen los hombres. Ellos muy orgullosamente en estos momentos dicen, no, es que yo sé cocinar. Y la chica toda emocionada como que, wow, qué chévere, qué rico. Fíjense que el tema de la moda, el tema de mostrarte en redes que tú puedes cocinar para un chico en estos momentos es un plus adicional, pero finalmente ellos han entendido que sí lo pueden hacer, que sí lo deben hacer, que está maravilloso que nos ayuden y es una idea incluso errada, ¿ya? Pero aún así ellos han podido darse cuenta de que nosotros agradecemos esa ayuda porque no la hemos tenido. O sea, finalmente estamos recibiendo algo que siempre merecemos en casa, que debería ser lo normal, pero aún así como están recibiendo ese refuerzo social, ¿cierto? Lo están empezando a hacer. Entonces, yo creo que nosotros mostrándole esas pequeñas ideas a nuestros alumnos, compartiéndola cuando estamos en una reunión, conversándola incluso con la familia, nosotros podemos ir marcando una diferencia. Imagínense, a mí me llama la atención a veces eh, la respuesta que algunas personas dan cuando yo por molestar digo, por ejemplo, no sé cocinar, no me gusta lavar platos o no quiero tener hijos, por ejemplo. Y claro, yo sé hacer todo eso y espero en algún momento ser mamá, pero para mí una persona que no comprenda esa visión de mi vida, porque esa también puede ser la visión de un hombre. Entonces, fíjense, el hombre no necesariamente está metido en la cocina culturalmente hablando, no necesariamente conforma una familia prontamente. Entonces, una persona que no puede entender eso, aunque sea algo hipotético, algo simplemente como que vamos a ver qué responde, qué respuesta me da, yo puedo entender que quizá no ha podido entender que somos exactamente iguales a ellos. Me encantó cuando la señora Isabel decía, es que nosotros por ser mujer no nacemos con ganas de cocinar, no nacemos con ganas de hacer oficio. Y es absolutamente cierto, así como los hombres se pueden cansar, nosotras también nos cansamos de dedicarnos todo el tiempo a esas cosas. Entonces, es muy importante que desde casa, desde los espacios que nosotros tengamos, se los hagamos ver a esos niños que están o a esos adolescentes que están escuchándonos. Eso es muy importante. Y mostrarles que tienen todas las habilidades y retarlos de la misma forma. Y si es posible en un salón de clase, confrontarlos al igual porque tienen que darse cuenta de que sí se puede. Los cerebros funcionan exactamente igual. Otra conferencista hace un tiempo decía, es que la única manera en que tú te vas a dar cuenta si una persona es un niño, un bebé, es un hombre o una mujer, es simplemente detallando pues sus genitales, porque de lo demás no hay diferencia. Entonces, fantástico. Muchísimas gracias por todo su conocimiento en esta mañana. Muchísimas gracias, profesora Belkis, por su aporte, de verdad que es muy valioso todo lo que nos estaba contando. Y justo en ese sentido, Maritza García nos escribe en el chat, la forma de vestir no es tanto lo que determina, porque es cierto que mujeres no se visten de acuerdo a su cuerpo y edad, y justo entra en pertinencia con lo que estábamos hablando de los diseños de la ropa y cómo las mujeres estamos condicionadas a estar vistas de cierta manera. Ahora bien, continuando cediéndoles el espacio a todas las personas que están en nuestro chat el día de hoy,
El señor Víctor Polanco quiere también hacer un aporte. Entonces le cedo la palabra a usted, señor Víctor. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor, adelante. Muy buenos días desde Cali. A ver, cuando mostró el video donde se hace la referencia de lo que se pretende de una mujer, bueno, yo soy publicista, soy también diseñador gráfico. Eh, Nosotros hemos visto una transformación dentro de la publicidad desde hace unos años para acá, donde se les está dando un protagonismo muy grande a la mujer dentro de sus capacidades en cualquier región y en cualquier cultura. Y esto lo vemos en grandes marcas donde se han dado cuenta que la mujer, más que ser una observadora, es una participante muy activa y ha demostrado a través del tiempo no solamente la resistencia, sino se puede decir, el dinamismo para cualquier tipo de deporte. Ahora vemos árbitros que son mujeres y son muy buenas en este sentido, hablando desde el fútbol. Y vemos en la natación, vemos en el esgrima, incluso de los Paralímpicos. Este año, aunque se aplazaron para el próximo, la participación femenina en los Paralímpicos la participación femenina es muy alta. Yo considero de que aquí las grandes marcas deportivas han hecho un esfuerzo muy grande en permitir hacer conocer todas las estrategias que puede tener el apoyar este crecimiento dentro de la mujer. Eh, para eso yo creo que hay que cambiar el chip en todas las sociedades y en todas las culturas, pero eso se hace no solamente desde la parte educativa, sino desde la parte de la familia. Considero que ahí es donde nosotros deberíamos de tener esa participación muy activa para poder ejecutar todo ese cambio. Yo opino, desde la parte personal, sin herir susceptibilidades, que este mundo sea como sea, debería de ser un matriarcado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Víctor. De verdad que creería que todos podríamos explorar la posibilidad de pensar en esta sociedad como un matriarcado, aunque sería nuevamente jugar los roles de géneros a favor uno encima del otro, y lo que estamos tratando es fomentar la igualdad de género. Ahora bien, en nuestro chat, Vanessa Enríquez nos pregunta, ¿cómo podríamos desde la Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales fomentar la igualdad de género? Creemos que las charlas de género son solo para las ciencias humanas y vemos que claramente no es así. Doctora Isabel. Yo quería comentar lo que dijo Belkis y Víctor, y bueno, creo que Ricardo escribió en el chat. Yo creo que, bueno, la profesora habló de varias cosas, pero el tema de la violación sexual es un tema muy importante de discutir, porque seguimos culpabilizando a la víctima, ¿no? Y es súper importante pensar que nadie que sufre violencia es responsable por esta violencia. Y entonces, cuando las mujeres sufren violencia sexual, no son culpables, la profesora lo planteaba bien. Yo quería mencionar algo. Si la ropa fuera el motivo de la violencia, ni las niñas sufrirían violencia, ¿no? Porque podemos tener niñas de 2, 3 años que sufren violencia sexual. Entonces ahí no está el elemento de la sexualización de la ropa. Y en los países musulmanes, donde las mujeres se cubren con la burka, también no habría violación, ¿no? Si el tema fuera la juventud, la ropa, la seducción, las niñas no entrarían como víctimas, ni las mujeres que se cubren. Y eso no es cierto, porque los índices de violencia sexual en los países de las mujeres que se cubren es altísimo, y para Colombia y para Brasil aplica el dato altísimo de violencia contra las niñas. Entonces, tenemos realmente que dejar de culpabilizar a la víctima y preguntarnos por el fenómeno, ¿no? Que yo creo que la profesora planteó eso súper bien, y solo quería como corroborar la no responsabilización de la víctima, sino la problematización de la violencia. Lo que dice Víctor me parece importante, no sé si el matriarcado no, porque el patriarcado es una cultura de opresión y no vamos a construir una cultura de opresión de las mujeres sobre los hombres, como dijo Juliet. Sí estoy de acuerdo que en la familia es el primer espacio de socialización desigual del género, pero siempre pensemos la sociedad como en las dinámicas micro y macro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cotidianamente y cómo necesitamos políticas?
cómo necesitamos acciones mucho más concretas, con recursos, con presupuesto, con asignación, por medio de realmente políticas que no sean de cada gobierno que viene y cambia todo, sino de Estado, políticas que sean permanentes. Y frente a lo que plantea Ricardo en el chat, me parece súper importante, eso es otra charla, nunca podemos ver los fenómenos aislados. Cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, es imposible no pensar el patriarcado, pero cuando hablamos del patriarcado es imposible no pensar el capitalismo y el racismo colonial que existe en Latinoamérica. Entonces, las estructuras de opresión nos ayudan a entender la cultura, ¿no? Yo soy cero de poner la culpa en la cultura, porque eso parece que nos responsabiliza como sujetos, de ser culpables de todo lo que está pasando, porque simplemente yo soy así, yo soy una mujer machista y yo debería cambiar. No, es que no es cultural, es estructural. Y entonces, cuando yo soy violento en una sociedad, no puedo explicarme por un problema mío, que soy un disfuncional violento. No, yo soy violenta en una sociedad violenta. Y no solo el patriarcado es violento como el capitalismo. ¿No? Tenemos que pensar todo lo que implica una sociedad que produce desigualdad, que produce miseria, que produce hambruna, teniendo la capacidad para tener alimentos para todos, que puede, como puede ahora en la pandemia, que la gente está enfrente a los mercados pidiendo comida. Yo no puedo explicar eso. Hay comida para vender, pero la gente no puede comprar. ¿Sí? No puede que haya apartamentos vacíos y hay gente viviendo en la calle. Es la violencia del capitalismo. Entonces yo no puedo pensar que el marido es violento sin reconocer esa sociedad violenta en que vivimos. Eso es otra charla, pero sí estoy completamente de acuerdo. Y el conflicto armado, ¿no? Obviamente una sociedad con conflicto va a generar cada vez más prácticas cotidianas muy violentas. Yo puedo no ser el asesino, pero yo reproduzco microviolencia. Bueno, ni micro, pero las violencias. Así es, doctora Isabel. Ahora Gerald Branco nos pregunta, hablando de igualdad de género, me gustaría saber qué piensa de la creación de la ley de género en Nueva York, que creería está basada en la ley de género que hay en Canadá. Uy, pero necesita contarme cuál es la ley, porque yo no la conozco, qué pena. Es una política que están implementando en muchos países y ciudades en el mundo, donde están hablando de empoderamiento femenino y de la igualdad de género, en términos generales. Sí, es que no conozco. Pienso que las legislaciones son muy importantes, son la base, no son suficientes, ¿no? La legislación necesita transformarse en política pública y la política pública necesita transformarse en acciones concretas, en programas y en estrategias. Entonces, las legislaciones son la base, pero sí, estoy de acuerdo con cualquier legislación que promueva la igualdad de género, pero desde que no quede solo en la legislación, a veces las legislaciones tienen una intencionalidad muy política, muy politiquera, ¿no? De yo creo la ley, pero después no construyo la política, entonces nunca hay asignación de recursos. Yo insisto mucho en los recursos porque no sirve, nada va a funcionar en el Estado, ¿sí? En la maquinaria estatal pública si no hay recursos. Entonces yo tengo que destinar recursos, yo tengo que contratar profesionales, yo tengo que producir material. La legislación es la base, es fundamental, pero necesita de toda su implementación para que no sea meramente un discurso de campaña. Muchas gracias, doctora Isabel. Arnodis Mendoza nos pregunta cómo podemos empoderar a nuestros niños desde que son pequeños. Yo creo que, suponiendo, y eso que Juliette reforzó, que son seres humanos, niños y niñas, ¿no? Entonces, siempre hago un ejercicio con mis estudiantes, ¿qué son necesidades humanas? Y qué son necesidades construidas. Entonces, ¿qué son? Podríamos pensar en clave de qué son potencialidades humanas. ¿Qué hace un niño? Un niño, una niña, es creativo, le gusta, tiene energía, le gusta correr, le gusta jugar, le gusta utilizar la imaginación, le gusta descubrir cosas, cómo se viste el papá, cómo se viste la mamá. Hay una serie de cosas que son humanas, ¿no? Yo desde niño y niña empodero a mis hijos y mis hijas dejándolos crecer con buena literatura, con una literatura que lo haga soñar, que lo haga conocer la historia, que lo haga conocer las culturas, sin quedar rehén de toda esa oferta, que es la oferta más grande de todo lo que es ese imaginario de princesas, ese imaginario que nos reduce a todo lo que es solo pensar en el ambiente de la casa, con los juguetes de la casa, con los juguetes
O para las niñas siempre damos o algo que es doméstico o algo de princesa. Y nunca dejamos que creen que sean ingenieras, que sean pintoras, que sean muchas otras cosas. Entonces yo pienso que es pensar los niños y las niñas en clave de seres humanos y cómo potencializar esa creatividad y esa fuerza de la infancia y no restringir a toda esa oferta que tenemos, que es una oferta muy mala. Así es, doctora Isabel. Jair Frías nos dice, es innegable que todo lo referido a la igualdad de género surge de discusiones y movimientos feministas liderados por mujeres conscientes de la igualdad de género. Pero hay referencias masculinas en términos de autoridades para abordar la literatura de igualdad de género. Y de ser así, ¿hay diferencias en la forma en la que se aborda el tema? Sí, en esa diapositiva que yo puse los nombres, aquí les puedo volver. De verdad no salí de la pantalla porque no sabía cómo salir. Aquí en ese listado yo cito a varios hombres propositalmente. Está, por ejemplo, Javier Pineda, que es un profesor de la Universidad de los Andes que estudia masculinidades en Colombia. Está Luis Melo y Benedito Medrado en Brasil. Aquí yo puse Daniel Weserlang de Francia. Hay muchos referentes, hombres, que estudian principalmente los temas de la masculinidad para pensar esa posibilidad de transformación de las masculinidades, que no sean masculinidades tóxicas. En Colombia hay varios colectivos de hombres por la igualdad, colectivos de hombres discutiendo masculinidad. Esto está muy reducido en la política pública, pero hay acciones ya de grupos y asociaciones, pero obviamente hay una predominancia de las mujeres. El movimiento feminista genera la posibilidad de pensar en género. Hay mucha gente que dice, no, yo prefiero hablar de género que es más neutral. Sí, es neutral, pero no puedes negar la historia. Fueron las mujeres feministas que empezaron a decir, mira lo que está pasando con nosotras. Y es de los estudios del feminismo sobre mujeres que se nacen los estudios de género y luego los estudios sobre masculinidad. Pero sí hay como referentes importantes, hombres. Muchas gracias, doctora Isabel. El señor Carlos Almanza, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, nos pregunta, ¿qué recomendaciones o experiencias para el abordaje del tema de igualdad de género en minorías o grupos étnicos en Latinoamérica, de manera que se logre el objetivo de reducir las desigualdades sin que los pueblos étnicos, sientan afectada su identidad? Ello a partir de las dificultades para intervenir o incidir en grupos étnicos donde hay marcadas desigualdades en roles de géneros, resultados de tradiciones culturales. Esa pregunta es muy difícil. Muchas gracias. Yo creo que hay una filósofa mexicana, bueno, ella es italiana, pero vive en México hace muchísimos años, se llama Francesca Gargallo. Ella tiene 2 libros que habla de la historia del feminismo y de las mujeres en Latinoamérica, estudiando los pueblos indígenas. Y es yo recomiendo mucho la lectura de Francesca Gargallo, porque ella tiene una mirada exactamente que no es occidental. Yo pienso que el gran riesgo que tenemos siempre es querer imponer nuestra mirada, ¿no? Y la idea no es reproducir sobre los grupos étnicos la mirada occidental de cómo deben ser las mujeres, ¿sí? Las mujeres urbanas, las mujeres blancas, las mujeres de clase media. No es esa la sociedad que ellos tienen que construir de manera ninguna. Entonces, pienso que la primera recomendación es no tener una mirada occidental, no tener una mirada urbana, no tener una mirada binaria, porque como yo les decía, el género en sí mismo, es muy riesgoso hablar de eso, pero en sí mismo no es un problema. Que las sociedades dividan sus saberes, sus organizaciones y sus roles no es un problema. El problema es la desigualdad. Rita Segato también ha trabajado mucho el tema de cómo el patriarcado colonial ha cambiado la forma de vivir de los pueblos ancestrales, porque no significa que antes no había diferencias en roles, pero como con la colonia hay una profundización de las desigualdades. Entonces, creo que lo primero es sacar nuestra mirada colonial, nuestra mirada urbana y occidental sobre los pueblos indígenas. Yo no sabría cómo. Sí, yo nunca he trabajado con pueblos ancestrales y yo pienso que tiene que ver con rescatar, cualquier intervención tiene que ver con rescatar los saberes originarios. Pero entendiendo que 500 años de colonia y de catequización católica, obviamente, ha impuesto
una manera de pensar que muchas veces incluso los propios pueblos reconocen como ancestral, pero no es ancestral, es colonial. Pero yo no sabría cómo. Yo no sé cómo, creo que solamente conociendo la cultura, hablando con los sabedores, con los mamos, con los viejos de las tribus, rescatando su propio saber desde una mirada del propio pueblo y no desde nuestra mirada, ¿no? Porque los estudios arqueológicos muestran que los pueblos ancestrales tenían una mirada muy divina sobre las mujeres, ¿no? Y lo que el patriarcado hace es justamente decir, ya no son divinas, existe un Dios monoteísta que es masculino y que ahora es el único Dios que debemos asimilar, pero si recuperamos las historias, vamos a encontrar la sabiduría, el conocimiento, la divinidad del cuerpo de las mujeres en la relación con la tierra, y creo que eso se puede rescatar con los propios pueblos, su propia historia, que no sea una historia colonial, sino realmente una historia ancestral. Pero toca estudiar mucho, y yo nunca he estudiado sobre eso específicamente. Muchísimas gracias, doctora Isabel. En nuestro chat, justo por una pregunta que hizo Adriana Pantoja, hemos continuado una conversación muy interesante. Adriana nos dice, se trata de un cambio de chip, pero es un proceso difícil. Yo tengo un niño y una niña, y aunque he tratado de inculcarles que las labores del hogar es un trabajo compartido entre todos, de niños y niñas, veo que la niña se inclina más hacia este tipo de tareas y es una lucha para que el niño se responsabilice de estas. ¿Qué estrategias se podrían implementar al interior de las familias para ir cambiando esta mentalidad? Estrategias. Yo creo que siempre con los diálogos y con los juegos, ¿no? Es muy difícil cuando una familia asume una postura no hegemónica, una postura que no es la tradicional, porque ella está sola. Entonces puede que yo no compre los juguetes tradicionales a mi hijo y a mi hija, pero claro, siempre va a haber una abuela, una tía, un tío que lo va a regalar. Puede que yo tenga una otra postura sobre los materiales y las ropas, pero en la escuela, en el colegio, en toda la vida social, ¿no? En la televisión está cargado, nuestros niños están cargados de la información tradicional. Pues la familia sufre mucho y termina siendo la familia rara, porque claro, no es que ahora yo voy a mandar mi hija vestida como un niño al colegio, se van a reír de ella. Y si todas las amigas van de princesa, es muy difícil que la niña no quiera ir de princesa. Entonces yo creo que primero hay que asumir, reconocer más que todo que la familia queda muy aislada en sus prácticas. Y a veces no es ni la familia, es la mamá que quiere algo, el papá ya quiere otra cosa. Entonces, bueno, cuando hay la figura de los dos, ¿no? Pero pienso que primero hay que no sufrir en ese sentido de que cuando tomamos decisiones que no son hegemónicas, estamos muy solos, muy aislados. Y las estrategias pienso que tienen que ver con explicar eso a los niños, ¿no? Ir explicando como por qué la importancia, por ejemplo, del trabajo doméstico. Creo que cuando hablamos no en clave de obligación, sino en clave de necesidad, como a todos nos gusta que la casa esté ordenada, como a todos tenemos que comer, cómo podemos en la hora del baño jugar, cómo podemos hacer juegos que entre los dos. En la literatura que habla de igualdad de género para niños y niñas, se habla mucho de no promover la competencia, sino la cooperación. Entonces, como yo empiezo a hacer juegos de que todos trabajamos juntos, ir explicando a la medida que el niño y la niña va creciendo, la posibilidad de la comprensión va aumentando, sobre esas opciones que la propia familia ha hecho para vivir mejor. No en clave de obligación, ve y organiza tu cuarto, tu habitación, sino en clave de, mira cómo eso nos hace mejor, cómo eso nos hace listos, cómo eso nos hace inteligentes. Pero es muy difícil porque está sola. Es una decisión muy aislada de toda la carga de desigualdad que nos obligan todo el tiempo, ¿no? Todos los imaginarios, toda la información que recibimos es una información muy, muy mala. Entonces, y construyendo, claro, comprando una literatura alternativa donde hay niños y niñas que juegan juntos, que limpian juntos, que organizan juntos, que no tiene nada que ver con la literatura más clásica para niños y niñas que es súper sexista. Muchísimas gracias, doctora Isabel, y muchas gracias a todas las personas que han estado participando activamente en nuestro chat. Lastimosamente, nuestra conversación podría tener todo el día y podríamos seguir hablando y desglosando muchísimos temas que nos nutrirían más esta temática de igualdad de género. Sin embargo, pues ya hemos abarcado bastante el día de hoy. Si la doctora Isabel está de acuerdo, yo voy a colocar su correo en el chat para que puedan continuar con estas preguntas que están haciendo y puedan de pronto continuar otro aspecto de investigación que quieran hacer en términos de género.
Ahora bien, y en la dinámica de estas sesiones de Semana Internacional, agradecemos muchísimo a todos los que han estado en nuestra sesión de hoy, especialmente a la doctora María Clara Cashni, que es la persona que va a continuar con estas sesiones. Su siguiente sesión será Institutos Federales, Innovación e Inclusión en la Educación Brasilera, que será el 25 de este mismo mes a las 9:30 de la mañana. Entonces los estamos invitando a todos para que puedan ser parte de estas sesiones que vamos a estar haciendo virtuales. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar. Esta sesión va a quedar grabada y va a estar publicada en nuestro YouTube de la Semana Internacional. Lo pueden buscar en nuestro YouTube, y cualquier otra información que necesiten, no duden en contactarse con todos nosotros. Feliz día y muchísimas gracias, doctora Isabel, por todos sus aportes del día de hoy. Ha sido muy valioso. Muchas gracias, gracias por la invitación. Que tengan todos un bonito fin de semana. Igualmente, doctora Isabel. Hasta luego. Hasta luego.